Buenas tardes, entonces voy a compartir el iPad. A ver si sale esto. Ahí está. A ver. Ya. Lo que vamos a revisar hoy es el tópico 1. Y este tópico 1, esencialmente, bueno, eso lo escribe en inglés. Pues tengo la costumbre. Esto es Revision of Quantum Statistical Mechanics. Como les mencionaba ayer, estoy editando unas notas ¿ya? Del tópico 1, que se las voy a enviar en PDF para que ustedes vayan echando vistazo y esencialmente ahí va a estar todo el detalle de las cosas que voy a discutir aquí, ¿ya? Para mayor referencia, etc. Entonces, en particular, las cosas que tenemos que ver acá, lo primero que vamos a discutir primero es, bueno, vamos a fijar, como les decía ayer, un poco de notación y vamos a hablar un poco de los postulados esenciales que tiene la mecánica cuántica, ¿ya? O sea, hay más postulados, por supuesto, ¿ah? Ustedes habrán visto en sus clases de pregrado, pero esencialmente nos vamos a focalizar en 4 de ellos, ¿ya? Digamos que en donde digamos, básicamente nos vamos a centrar en las aplicaciones de mecánica cuántica. Y estos postulados tienen que ver esencialmente con lo siguiente. Primero, ¿cierto? Hay una formulación matemática, ¿ya? Y esta formulación matemática que nos permite dar soporte a la teoría, ¿ya? De la mecánica cuántica es, como sabrán ustedes, es el álgebra lineal, ¿no? O sea, toda la mecánica cuántica está escrita en el lenguaje del álgebra lineal, pero aquí entonces siempre vamos a hacer referencia a los famosos espacios de Hilbert. ¿Ya? Y esto esencialmente es una formulación matemática. Disculpen, los dejé ahí muteados para que no salga el audio después. ¿Ya? Entonces, esta es una formulación matemática y naturalmente que esta formulación matemática lo que hace, ustedes se habrán dado cuenta a lo largo de su formación. Claro, si ustedes les preguntan qué es lo que hace la mecánica cuántica, es una teoría que te permite describir y predecir cosas, ¿ya? La mecánica cuántica no te dice, por ejemplo, qué es un electrón, ¿ya? Tampoco te dice por qué la carga del electrón es la carga que se observa en la naturaleza, ¿ya? Sino más bien la mecánica cuántica es una teoría, es una formulación matemática, ¿ya? Que nos permite justamente dar cuenta de cómo interaccionamos con el medio ambiente, ¿ya? Los fenómenos que observamos en la naturaleza, ¿ya? Y claro, claramente esta formulación ha sido exitosa, muy exitosa. Bueno, en algún momento voy a mencionar allí, hay ciertos postulados, no sé si ustedes habrán visto alguna vez las típicas corrientes de pensamiento de la mecánica cuántica que tiene que ver con la interpretación de la mecánica cuántica, ¿no?
hay todo, digamos, un tema interesante allí digamos, fundamentos de mecánica cuántica. Acá en este curso, y yo soy de la línea del pragmatismo, básicamente. ¿Ya? Vamos a seguir la interpretación de Copenhague, de la mecánica cuántica, y esencialmente, o sea, yo lo veo así, de esta forma. Claro, a ti hay un experimento, entonces a ti, si tú tienes herramientas matemáticas que te permiten describir cosas de forma con una precisión muy buena con respecto a lo que resulta del experimento. Además, esa formulación matemática te permite predecir lo que va a ocurrir y luego tú lo observas. Entonces, es una buena herramienta, ¿ya? Desde su punto de vista, claro. A todos nos gustaría saber un poco más, digamos, más de fondo, todo lo que tiene que ver con la estructura, yo qué sé, cosas más fundamentales, ¿no? Pero hoy en día esto es lo que, o sea, el conocimiento de vanguardia en mecánica cuántica no ha llevado mucho más allá que decir que la mecánica cuántica es una muy buena teoría para describir y predecir cosas, ¿ya? Hay gente, por supuesto, que te va a decir, oye, la mecánica cuántica no se entiende, ¿ya? O sea, yo he visto gente que te dice eso, ¿ya? Pero bueno, sí, lo que sí sabemos es, sabemos utilizarla y muy bien. Y somos capaces de predecir las observaciones, y de eso se trata la física, ¿no? En buenas cuentas. Entonces, este va a ser, digamos, nuestro framework, naturalmente, como ustedes ya saben, esto es todo lo que tiene que ver con espacios vectoriales, ¿ya? Y cómo vamos a describir un sistema cuántico es a través de esta formulación matemática. Aquí hay otra cosa que me va a interesar mucho y les pregunto a ustedes si habrán visto esto, lo que tiene que ver con sistemas cuánticos compuestos. O sea, cuando tengo más de una partícula cuántica. Eh, sí, yo un poco al menos. Cuando hago o sea, esencialmente, ¿qué es lo que quiero decir aquí? Vamos a estar hablando de productos tensoriales. ¿Eso lo habrán visto alguna vez o no? Yo sí vi un poco de productos tensoriales igual. ¿Poco o mucho? Lo vi en mi curso como de teoría de grupos ¿Ya? y claro, espacios de Fock, ¿no? Sí, por Como de ejemplo. varias partículas, sí. Sí, sí, igual lo he visto harto. Ya. ¿Y tú, Noé? Sí, también, de igual forma. Ya. Pero no en teoría de grupo, sino en el un curso de cuántica, hacía productos sensoriales y espacios de Fock y todo eso. Ok, perfecto. Esto es importante, digamos, porque, bueno, siempre comenzamos con los ejemplos más sencillos, ¿cierto? Donde tengo una sola partícula que está sometida a algún potencial, etcétera. Ya, pero en general, un sistema cuántico, si ustedes quieren ir a comparar con un experimento, un sistema experimental es un sistema de muchos cuerpos, esencialmente. ¿Ya? Y aquí hay cosas interesantes, porque cuando hablamos de productos tensoriales de espacios de Hilbert, eso implica que cada vez que yo aumente, le ponga una partícula más a mi sistema, entonces eso va a hacer que el espacio de Hilbert crezca en general. ¿Ya? ¿Qué es lo más común? Por ejemplo, supongamos ustedes que tengan imaginen que tengamos una red en una dimensión, en donde yo tengo aquí sistemas cuánticos. Esto, por ejemplo, puede ser una partícula de espino medio. Esto puede ser un bosón, etcétera, ¿ya? Y el ejemplo más sencillo, supongamos que aquí, bueno, eventualmente estos links de aquí, que lo llamamos, bueno, bonds, estos links de aquí hacen que eventualmente pueda haber una interacción aquí entre estos sistemas, ¿ya? Pero localmente,
cada uno, por ejemplo, supongamos que yo tengo sistemas de spin un medio, en donde cada partícula tiene 2 niveles de energía solamente. ¿Ya? Puede ser o bien la componente Z del spin, spin up, spin down, o puede ser yo que sé, un átomo, en donde yo puedo controlar solamente los 2 primeros niveles de energía. ¿Ya? Entonces, aquí la dimensión de lo que voy a llamar aquí espacio de Hilbert, esta va a ser mi notación de espacio de Hilbert. Entonces, esto es escala exponencialmente con el número de partículas. Fíjense que en la base, el 2 son los 2 niveles internos que tengo en mi sistema. ¿Ya? Y L es el número de entidades cuánticas en mi sistema. Entonces, claro, o sea, la dimensión del espacio de Hilbert, esto es un número horroroso, o sea, es muy grande. Y esto introduce una complejidad, por ejemplo, a la hora de poder simular un sistema de estas características. ¿Ya? Aquí es donde uno, digamos, para la gente que hace este tipo estudia este tipo de sistemas, bueno, yo lo pongo porque yo estudio estas cosas. Yo sé, paso, o sea, estos son sistemas de materia condensada. O sea, hay una complejidad intrínseca en el hecho de que el espacio de Hilbert crece exponencialmente con el número de entidades. Imagínense que ustedes tuvieran un sistema con d niveles. Esto ya es un poquito mucho más complejo, ¿no? O sea, si yo tengo bosones, por ejemplo, en donde tengo, yo qué sé, aquí estoy truncando. Supongan ustedes que cada una de estas entidades cuánticas tiene d niveles de energía. Entonces, en ese caso, que voy a poner en naranjo, esto sería igual a d a la L. ¿Ya? O sea, eso es, o sea, yo lo puedo hacer tan complejo como se me ocurre. Esto introduce una complejidad. ¿Ya? Entonces aquí, bueno, hay un computador clásico para hacer una simulación clásica de un sistema de este estilo, ya sea, yo que sé, calcular las propiedades estáticas, el estado fundamental típicamente, o calcular la dinámica, digamos, algo fuera del equilibrio en un sistema de este estilo, es claro que va a haber restricciones, digamos, en el número de sitios que yo puedo simular, utilizando técnicas, digamos, por ejemplo, diagonalización exacta, como habrán visto ustedes en sus cursos de mecánica cuántica. O sea, por ejemplo, ustedes les preguntan, ¿este es el hamiltoniano de un sistema? Diagonaliza el hamiltoniano. ¿Ya? Entonces, claro, diagonalizar una matriz de D a la L por D a la L, eso es muy complicado. ¿Ya? Sin embargo, hay técnicas, ¿ya? Esas cosas no las voy a tocar en este curso, por supuesto, pero sí hay técnicas, algoritmos diferentes donde es posible extender el número de partículas al número de sitios muy grande en realidad, ¿ya? Pero con otro tipo digamos, de algoritmos clásicos. Entonces, aquí está involucrado, voy a entrar más en detalle en esto con algunos ejemplos más tarde, pero aquí está involucrado, digamos, el hecho de que cada vez que agreguemos más sistemas cuánticos en mi sistema, eso implica que tengo que hacer productos tensoriales. Y los productos tensoriales implican que mi espacio de Hilbert crece exponencialmente con el número de partículas. ¿Ya? Ahora, lo tercero es lo que tiene que ver con bueno, la evolución, ¿cierto? Time evolution. Y aquí cualquier persona, cualquier físico que se dedique a la mecánica cuántica, el objetivo primordial del día a día es resolver la ecuación de Schrödinger, esencialmente. Como esa ecuación de Schrödinger, por supuesto, y h barra, la derivada respecto al tiempo de un objeto aquí,
que es la función de onda. Hamiltoniano actuando sobre la función de onda. Este es el objeto que va a... Es el objeto principal de estudio. ¿Ya? El hamiltoniano, bueno, es la energía del sistema, por supuesto, y este hamiltoniano puede ser tan complejo dependiendo, repito, de la complejidad que tenga el sistema cuántico que yo quiera estudiar esencialmente. ¿Ya? Y bueno, también una cosa que va a ser importante acá dentro de este curso es cómo extraer información, y esto tiene que ver con las mediciones, ¿no? Y esto es, bueno, déjeme anotar esto, information extraction, o sea, extracción de información. Y esto es el concepto de medida en mecánica cuántica. Dicho sea de paso, este es el postulado más controversial, ¿no?, de la mecánica cuántica. Aquí es donde está toda la discusión. ¿Ya? Esa interpretación, digamos, que se le da al colapso de la función de onda en la interpretación de Copenhague, claro, hay gente que es más fundamental, que quiere entender un poco más ese proceso, quiere ir mucho más allá. Yo no voy a discutir, por supuesto, como les decía, no voy a discutir la validez, digamos, de este postulado de colapso. Lo que sí sabemos es que desde un punto de vista práctico, ¿ya?, desde un punto de vista práctico, pragmático, este postulado funciona bastante bien para dar una buena descripción de los resultados experimentales. No sé qué han escuchado ustedes de esto. No sé si tienen alguna cosa que quieran compartir aquí. No, yo la verdad nunca he estudiado muy bien las interpretaciones de la cuántica. ¿Y tú, Noé? Igual, en alguna situación generalmente no se dedica a resolver los problemas. Y Es que eso es lo que tenemos que hacer por resolver entender. los problemas y publicar nuestro artículo. Ah, Sí, cuando uno está, o sea, generalmente lo estándar en todas las universidades, yo diría, bueno, no sé, no quiero generalizar, pero al menos donde yo me he movido y he conocido, la gente enseña la interpretación de Copenhague, ¿no?, que es la interpretación, digamos, pragmática del tema. Ahora, si uno va a alguna universidad en Tel Aviv, por ejemplo, que hay gente que trabaja en estos otros temas, te podrán decir otra cosa. El hecho concreto es que hoy en día no hay ningún experimento que contradiga estos postulados. Y la física se trata de eso, o sea, de escribir, ¿no?, de escribir cosas. Lamentablemente no tenemos el bagaje cultural, digamos, como sociedad, el desarrollo actual de la física para decir, oye, no, mira, este es un electrón, este es un electrón porque, por tal y tal razón, esta es la carga por tal y tal razón. Por supuesto que eso no lo conocemos bien, ¿ya? Pero entonces eso significa que, bueno, hay que seguir avanzando, ¿ya? Y por lo tanto, estos son los 4 postulados esenciales que vamos a trabajar dentro de este curso, ¿ya? No sé si tienen algún comentario de momento. Por ahora nada. Siéntanse libres de comentar, ¿ah? Cuando, si quieren compartir alguna idea, algo que quieran manifestar, levanten la mano, simplemente abren el micrófono y comentan, ¿ya? ok. Entonces, con respecto ahora voy a entrar un poquito más en detalle a fijar un poco la notación que vamos a utilizar en el curso, ¿ya? Entonces,
La primera parte tiene que ver con el postulado 1, que es el espacio de Hilbert. La idea es que, bueno, ustedes saben que acá, digamos, cada vez que ustedes tienen un sistema cuántico, al sistema cuántico, para describirlo matemáticamente, le voy a asociar un espacio de estados. ¿Ya? Y eso es un espacio de Hilbert, ¿no? O sea, yo tengo un sistema cuántico que puede ser, por ejemplo, una partícula de espino medio, un átomo, osciladores armónicos, fermiones, lo que sea, ¿cierto? Fermions, bosons. Para dar una descripción matemática, para representar matemáticamente a un objeto cuántico, lo que vamos a hacer aquí es asociarle un espacio de estado. Y esto no es otra cosa que mi famoso espacio de Hilbert. Entonces ustedes se acordarán de su curso de pregrado, ¿cierto? Entonces allí ustedes definen el espacio de Hilbert como un espacio vectorial, y ese espacio vectorial es el espacio vectorial de funciones de cuadrado integrable, ¿no? Eso quiere decir que la norma de los vectores en esos espacios son finitas, ¿ya? No hay divergencias de las funciones de onda. Y eso tiene que ver con qué cosa, es que al final del día, dentro de la interpretación, también hay una interpretación probabilística de la mecánica cuántica, ¿cierto? Y entonces la norma de la función de onda está asociada a una probabilidad, ¿ya? Por lo tanto, una probabilidad tiene que ser un número finito, esencialmente, ¿ya? Por eso la restricción de... Generalmente cuando se habla de mecánica cuántica en el continuo, ¿no? Se habla de funciones de L2 en C, ¿no? Funciones de cuadrado integrales definidas en el campo de los números complejos. Eso en realidad, desde el punto de vista técnico, un espacio de Hilbert es un espacio vectorial, ¿cierto? En donde viven objetos que son vectores, pero ese espacio vectorial está definido dentro de un campo, y en este caso es el campo de los números complejos, ¿ya? Dentro del espacio de Hilbert hay un producto interno, etcétera, 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 ¿ya? Cosas que ustedes más o menos deberían acordarse de eso. ¿Cuál es en general? Fíjese, en general, si se van a su curso de pregrado, van a ver, bueno, no sé cómo lo habrán visto ustedes, acá casi siempre se comienza con sistemas continuos, en una dimensión, por ejemplo. Después se pasa a los casos donde uno tiene una partícula de espino medio, o después el oscilador armónico, etc. ¿Ya? En general, en este curso, vamos a tratar espacios de sistemas cuánticos que tienen una dimensión finita, ¿ya? Ustedes me dirán, oye, pero el oscilador armónico tiene dimensión infinita. Claro que tiene dimensión infinita, ¿ya? Matemáticamente, ustedes pueden demostrar que eso tiene una dimensión infinita, ¿no? El espacio de Fock. Pero yo después les pregunto a ustedes, oye, pero yo quiero simular un oscilador armónico en mi computador clásico. Yo no puedo poner infinitos niveles de energía y no tengo infinita memoria para almacenar toda la información que quiero del estado cuántico de ese sistema, ¿ya? Entonces, en la práctica, siempre tengo que truncar, ¿ya? Entonces, cuando yo describo un oscilador armónico,
no voy a poner infinitos niveles, sino que siempre voy a tener un upper bound, digamos, ¿ya? Un número máximo, un estado Fock máximo en la práctica. Y entonces, hay sistemas, o sea, en rigor, en la naturaleza, usted van a ver un átomo, tengo infinitos niveles de energía. Voy a ver un sistema de materia condensada, tiene infinitos niveles de energía. ¿Ya? Está bien. Pero desde un punto de vista práctico, computacional, y para intentar dar una descripción del sistema físico, tengo que considerar que mi sistema cuántico es un estado, es un sistema finito. ¿Ya? Eso tiene, digamos, una contrapartida desde el punto de vista computacional, pero también es un poco realista hacia la naturaleza, porque, por ejemplo, imagínense, este ejemplo me sale mejor ahí en presencial, pero imagínense ustedes que están en su sala, donde están ahí, tú, Francisca, tú, Noé, están en su sala. Entonces imagínense que los dos niveles de energía de mi sistema es el suelo y el techo. ¿Ya? Y tengo muchos niveles más hacia arriba. ¿Ya? Pero yo quiero manipular mi sistema, entonces le quiero poner energía. ¿Ya? Supongamos que yo quiero hacer saltar una partícula desde el suelo hacia el techo. Imagínense que el suelo está el techo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para hacer saltar una partícula de este estado acá? Lo que tengo que meter es energía. ¿Ya? Una energía tal que haga que mi sistema empiece a oscilar aquí entre estos dos estados. ¿Ya? Si yo le doy solamente esta energía, el sistema va a visitar solamente estos dos estados. El resto no va a alcanzar. ¿Por qué? Porque no tengo la energía suficiente. Un ejemplo burdo. Aquí en Santiago. Ustedes están en su suelo, su techo, y imaginen que el siguiente nivel de energía esté en la punta de la cordillera. Yo le voy a dar energía para que el sistema se mueva aquí nada más. Entonces, el nivel que está a nivel de cordillera ni siquiera se va a enterar de lo que está ocurriendo abajo. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista práctico, también yo puedo seleccionar qué estados van a ser resonantes, qué estados van a participar de forma efectiva en la dinámica de un sistema. ¿Ya? Y entonces, en buenas cuentas, bueno, yo voy a decir, oye, yo soy teórico, entonces, claro, si tú experimentalmente me dices que me puedes asegurar que solamente se van a poblar los dos niveles de energía más bajos, entonces yo elimino el resto y hago una teoría en donde tengo un sistema finito. ¿Ya? Entonces, tiene dos cosas, parte práctica, pero también una contraparte, digamos, de peso importante, que es la realización experimental. El experimentador, la persona que esté haciendo el experimento te va a decir, mira, yo soy tan buena física experimental o físico experimental que resulta que puedo manipular estos dos estados, así que tu teoría me basta con dos niveles. ¿Ya? Entonces, acá, digamos, en el curso, desde el punto de vista práctico, vamos a usar sistemas finitos. ¿Ya? Entonces, el espacio de Hilbert que usamos nosotros, ¿ya? Esta es la notación, el espacio de Hilbert. Esto lo vamos a denominar C a la D. Aquí, D no es otra cosa que la dimensión, es de dimension, ¿no? La dimensión del espacio de Hilbert. Y C es el campo de los números complejos. Complex numbers. La dimensión de este espacio de Hilbert, por supuesto que es D, ¿no? O sea, esta es la notación que se suele utilizar. Dimensión de H es igual a D. Todos los espacios vectoriales, hay un montón de espacios vectoriales que están definidos sobre un campo de los números reales.
Pero en particular, en la mecánica cuántica está descrita, los espacios de Hilbert siempre se definen sobre el campo de los números complejos. Y este espacio de Hilbert que tengo acá, también lo puedo denotar de esta forma. Este espacio es un conjunto de vectores B, ¿ya? Y estos vectores B tienen ciertas componentes, que voy a llamar B sub 1, B sub 2, hasta B sub D. Y traspuesto. O sea, mi notación de vectorial, esto siempre es un vector columna, ¿ya? Donde tengo entradas B1, B2, B3, etc. Hasta el último elemento que es B sub D, y B sub D es la dimensión del espacio de Hilbert, ¿ya? Aquí tengo entonces tengo D componentes. Bueno, tal que todas estas componentes, cualquier componente que yo tome de sub i, este es un número complejo. Esta es la notación, digamos, matemática, si quieren, de lo que sería el espacio de Hilbert. O sea, tengo un conjunto de objetos que viven en este espacio, que son vectores. Estos vectores tienen entradas que son números complejos, ¿ya? ¿Cuál es el ejemplo más típico de esto y que vamos a usar recurrentemente? Un ejemplo. El bit cuántico, que se suele utilizar mucho en información cuántica, ¿no? Computación cuántica. Un bit cuántico, desde un punto de vista matemático, es cualquier objeto, es cualquier sistema cuántico que tenga acceso a 2 niveles de energía nada más, ¿ya? Y entonces, aquí el espacio de Hilbert es C a la 2. Y cualquier vector de ojo que aquí los vectores, por ejemplo, un B que pertenezca a este espacio de Hilbert, por ejemplo, lo puedo escribir de esta forma. Es un vector columna con entradas alfa, beta, donde este alfa y beta son números complejos en general. Esto es lo más sencillo que podemos considerar, lo que vamos a considerar, ¿ya? Entonces se dan cuenta que aquí, en esta notación que estamos introduciendo, la dimensión de este espacio es finita, ¿ya? Naturalmente que la dimensión de este bit cuántico es 2, ¿no? Los 2 niveles permitidos de energía. ¿Ok? Y como le mencioné antes, le reitero, vuelvo a reiterar, la dimensión finita tiene un propósito práctico desde el punto de vista computacional, pero también tiene que ver, está soportada por el hecho de que es una buena aproximación para describir una realización experimental, por ejemplo. ¿Sí? El resto de cosas, bueno, yo siempre pongo más cosas aquí en las notas, se lo puede hacer llegar allí y ustedes después las van a ver con más detalle, ¿ya? Por supuesto, por ejemplo, está una de las famosas propiedades que está dentro de un espacio de Hilbert, es si yo tengo 2 vectores dentro del espacio de Hilbert, entonces la suma de los 2 vectores también es un vector del espacio de Hilbert, por ejemplo. Es una propiedad que se hereda de los espacios vectoriales.
Entonces, por ejemplo, para todo B, para todo vector que pertenezca a este espacio de Hilbert, en realidad B y B', o sea, si yo tomo dos vectores del espacio de Hilbert, entonces si yo sumo estos dos vectores con algunos coeficientes de acá, alfa, beta, con alfa, beta, números complejos, entonces este nuevo vector, que lo voy a llamar, por ejemplo, W, esto también pertenece al espacio de Hilbert. Esto es la famosa propiedad de clausura, ¿no? Bueno, esto también es importante. También lo voy a discutir, porque de repente aparece por allí en algunos artículos. En cualquier espacio vectorial siempre hay un vector que se conoce como el vector cero. O vector vacío, que tiene esta notación famosa. Y este vector, en la práctica, significa que yo tengo puro cero acá. Yo tengo D componentes, como siempre. Y entonces, bueno, esto es, de nuevo, una propiedad de los espacios vectoriales. Esto implica que si yo tomo este vector con puro cero y lo sumo a un vector B del espacio vectorial, esto es de nuevo B. Esto para todo B en el espacio de Hilbert. Ojo, este vector, si alguna vez se toman por allí, leyendo, yo qué sé, generalmente esto es un vector que no es físico. Ahora les digo qué significa esto. Non-physical state. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que este vector no me sirve para representar en ningún estado cuántico, en ningún sistema cuántico, esencialmente. ¿Ya? Es un objeto matemático nada más que aparece allí porque estamos hablando de espacios vectoriales. ¿Ya? Pero ningún sistema cuántico puede ser representado por un vector que tiene solo componentes nulas. ¿Ya? Y otra cosa importante aquí, ya. Si yo tengo, si la dimensión, como hemos dicho reiteradamente, si la dimensión del espacio de Hilbert es finita, entonces si la dimensión de el espacio de Hilbert que estemos considerando es igual a D, es finita, entonces aquí podemos coger una base ortonormal. A proper orthonormal basis. Y entonces la notación, o sea, aquí esto es un conjunto de vectores con un índice J aquí. Con
J igual a 1, 2, etcétera, hasta t. Ustedes se acordarán de sus cursos de álgebra lineal que los vectores de la base, el número de vectores de la base corresponde justamente a la dimensión, ¿no?, del espacio de Hilbert. Y entonces mis vectores que tengo acá, J, son vectores columna donde tengo puros ceros, excepto en la posición jésima. Este cero aparece en la posición jésima. ¿Ya? Y entonces cualquier vector que pertenezca al espacio de Hilbert, como ustedes sabrán, lo puedo escribir como una combinación lineal de estos vectores de la base ortonormal. Entonces una sumatoria de j igual 1 hasta t, con ciertos coeficientes b sub j, j. Y aquí lo que está detrás, esto es el concepto de superposición lineal, ¿no? Y en esta descripción, como se acordarán, el módulo al cuadrado, o sea, el b sub j aquí es una amplitud de probabilidad, ¿no? Es una probabilidad de amplitud, entonces esta es la probabilidad de ocupación del estado j. Ojo, esto también es importante desde el punto de vista computacional, por ejemplo. Cuando uno hace mecánica cuántica, cuando se simulan sistemas cuánticos en el computador, una de las cosas típicas que hace es definir la base, por ejemplo. Y la base simplemente uno la define como vectores columnas, con entradas con un 1 en la posición correspondiente. Y como veíamos, por ejemplo, el caso de nuevo, el ejemplo del bit cuántico, este es nuestro ejemplo típico, sea la 2, y entonces aquí la base ortonormal es la siguiente. Podemos utilizar esta notación, esta es la notación típica que se usa en computación cuántica, que es la base, esto se llama base computacional. La base computacional, entonces yo tengo un 0 aquí. El 0 es un vector con entrada 1, 0. Y el vector 1 que tiene entradas 0, 1. Por lo tanto, cualquier vector que pertenezca a este espacio de Hilbert lo puedo escribir como una combinación lineal alfa 0 a c beta 1 con naturalmente alfa y beta pertenecientes a los números complejos. Esta es la notación típica que habrán visto ustedes por allí, quizás
probablemente lo es, está más interesado en estos temas de información cuántica, digamos, la notación de un bit cuántico, ¿no? Ese estado cuántico de un bit cuántico. Fíjese que esto es un tip que yo voy a ir dándole tips, ¿ya? En algún momento lo vamos a hacer en la práctica. Pero, por ejemplo, ¿cómo definiría, por ejemplo, los vectores de la base? En MATLAB o en Python, por ejemplo, ustedes pueden definir una matriz identidad. Esto siempre se puede hacer. Esto en MATLAB es I, I, Y, I. O sea, E, Y, I, E. De 2 aparece una matriz identidad, o identidad de 2 aparece una matriz. Entonces, por ejemplo, aquí aparecen inmediatamente los vectores de la base. Ustedes seleccionan esta columna, ¿cierto? Y tienen el vector 0. Y seleccionan esta otra columna, tienen el vector 1, por ejemplo. ¿Ya? Basta con definir una matriz identidad grande de la dimensión del espacio de Hilbert correspondiente, y entonces ustedes toman las columnas. Las columnas les va a dar los vectores de la base inmediatamente. ¿Ya? ¿Preguntas hasta el momento? No, nada por ahora, de mi parte. Bueno, dentro del espacio de Hilbert también hay un producto interior, por supuesto, que ya lo sabrán, ¿cierto? Producto interior. Entonces, aquí, para definir producto interior, entonces es importante definir el concepto bueno, el ket y el bra, ¿no? De notación de Dirac. Entonces, si yo tengo un vector B, con entradas B sub 1, B sub 2, etcétera, B sub D, esto es la notación de Dirac, esto es el ket, ¿cierto? El ket es un vector que pertenece al espacio de Hilbert. Pero también existe un espacio dual a dual space. Generalmente se denota con H asterisco. Y aquí, en este espacio, aquí viven los bra, ¿no? Los famosos bra. Tal que este vector, que sería el bra, esto significa transponer y conjugar. P sub 2, conjugado, etc. P sub D, conjugado. Bueno, la gracia de tener un ket y un bra es que este es el famoso producto interior, ¿no? Supongamos que tengo un bra B y un ket W, y este es el bracket típico, ¿cierto? Y entonces esto no es otra cosa que la suma en J, de J igual 1 hasta D, de B sub J conjugado WJ. O sea, el producto usual de vectores, salvo que el bra tengo que transponer y conjugar. El hecho es que, acuérdense que las componentes del vector son números complejos en sí. ¿Ya? Esta clase dura hasta las 15:05 ya. Obvio. Esta parte la vamos a pasar, bueno, más o menos. No. Eso por un lado, y aquí, este es un caso, otro caso que podemos mirar es el típico, que el producto de P consigo mismo. Entonces, esto es la sumatoria de 1 hasta D de B sub J al cuadrado, módulo al cuadrado, ¿no? Esto es
como en la interpretación probabilística de la mecánica cuántica, ya sabemos que B sub J módulo al cuadrado es la probabilidad de ocupar el estado J. Entonces, no es otra cosa que la suma de todas las probabilidades de ocupación, y esto tiene que estar siempre normalizado. Esto es la condición de normalización. Vamos a ver. Bueno, la partícula tiene que estar en alguna parte, ¿no? En esta interpretación probabilística de la mecánica cuántica, por lo tanto, la norma del estado siempre tiene que ser igual a 1. Siempre. Y aparte del producto interior, también tenemos el producto exterior. Ups, no sé qué pasó. Este famoso producto exterior que tiene que ver con, está directamente relacionado con lo que tiene que ver con proyectores que habrán visto ustedes en mecánica cuántica. Para el producto exterior, entonces, yo tengo un ket y yo tengo un bra. De esta forma. Anécdota, no sé si a ustedes les incomoda que yo escriba esto así como una cruz. He visto estudiantes a veces, pero profesor, ¿por qué lo haces así? Ay, me da igual. Ya, el ket y el bra. Entonces, esto significa, por ejemplo, el ket es mi vector, ¿cierto? B1, B sub 1, B sub 2, B sub D. Y aquí tengo el bra, W1 conjugado, W sub 2 conjugado, etc. Esto a diferencia del producto interno, fíjese que en el producto interno yo tengo un ket, un bra, y eso, el resultado es un número, es un escalar, ¿no? Es un número real, de hecho, en general. Bueno, el caso del B con B me da la condición de normalización. Ahora, este producto exterior, en vez de ser un escalar, esto es una matriz. Entonces aquí tengo B1, W1 conjugado. Después tengo B1, W2 conjugado, etc. Hasta B sub 1, W sub D conjugado. Y aquí repito B sub 2, omega 1 conjugado, etc. B sub 2, W sub 2 conjugado, etc. B sub 2, W sub D conjugado, etc. Hasta el último que es B sub D conjugado, perdón, B sub D solamente, W1 conjugado hasta el último término acá, que sería B sub D, omega sub D conjugado. O sea, producto interior me da un escalar, producto exterior me da una matriz, un operador, en general. ¿Ok? Sí. Esto es todo lo que tienen que acordarse, digamos, del postulado 1, que tiene que ver con los espacios vectoriales. Por supuesto que hay más propiedades de los espacios vectoriales, pero o sea, naturalmente no estamos, yo no estoy siendo riguroso para definir todo el espacio vectorial como lo haría un matemático, pero esto es lo que vamos a utilizar, digamos, desde el punto de vista como físico, una física. Ok. Vamos al postulado 2, entonces vamos
acordarnos acá, postulado 2, que tiene que ver con justamente el producto tensorial. Postulado 2. Entonces, supongamos que tengo dos sistemas cuánticos, given two quantum systems. Y entonces, cada uno de los sistemas cuánticos va a tener un espacio de Hilbert asociado. O sea, tengo un espacio de Hilbert H sub 1 y H sub 2. Estos espacios de Hilbert no tienen por qué necesariamente ser iguales, ¿ya? Entonces vamos a definir aquí el sistema combinado. El sistema combinado. Y este sistema combinado va a ser un espacio de Hilbert más grande, que va a ser el producto tensorial de estos dos espacios de Hilbert correspondientes. H sub 1. Y esta es la rotación de producto tensorial. ¿Ya? Producto tensorial. Claro, aquí yo estoy componiendo dos sistemas cuánticos, pero en general esto yo lo puedo hacer tan grande como se me ocurra, ¿ya? Tan grande como me sea posible describir. Entonces, el ejemplo típico también, si antes teníamos un solo bit cuántico, entonces ahora vamos a tener dos bits cuánticos. Entonces, supongamos que H1 es igual a H2 y esto es C a la 2. O sea, voy a tener dos bits cuánticos, ¿ya? Si lo quieren visualizar aquí, imagínense algo por el estilo. Tengo mi vector 0, mi vector 1. ¿Ya? Este sería mi bit cuántico. Y aquí tengo un bit cuántico adicional con estados 0, 1. Cada uno tiene un espacio de Hilbert H1, que es igual a C a la 2. Y H sub 2 también es C a la 2. ¿Ya? Ahora, el espacio de Hilbert, H, como estamos viendo acá, si esto es C a la 2, producto tensorial con C a la 2, esto me da lugar a un espacio de Hilbert más grande, que lo puedo llamar C a la 4. La dimensión de este espacio de Hilbert nuevo es... ¿Cuánto tendría que ser la dimensión de este espacio de Hilbert entonces? Pregunta para ustedes. Pero la pregunta fue, ¿cuál es ¿Cuál la es la dimensión? dimensión del nuevo espacio de Hilbert C a la 4? Dimensión 4. Dimensión 4. Correcto. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, se puede ver de varias formas. Por ejemplo, este espacio de Hilbert lo puedo componer de la siguiente forma. H, esto es igual a H1 producto tensorial con H sub 2. Entonces lo que tengo que hacer acá es, fíjense, H1 tiene asociados dos estados, 0, 1. Este es mi base ortonormal, ¿no?
y tengo que hacer un producto tensorial con los vectores de la base del segundo espacio de Hilbert. Y esto me entrega como resultado 4 nuevos estados. Lo que tengo que hacer, tengo que multiplicar, fíjense, tengo que multiplicar, tengo que tomar el vector 0 de la primera partícula, producto tensorial con el 0 de la segunda partícula. Eso va a ser un vector. Después tengo el 0 de la primera partícula con el 1 de la segunda partícula. Después tengo el 1, el estado 1 de la primera partícula, producto tensorial con el estado 0 de la segunda. Y el último estado es 1 de la primera partícula, producto tensorial con el 1 de la segunda partícula. ¿Ya? Ok, entonces, ¿se entiende esto, no? Ya, entonces, ¿cómo se compone el espacio vectorial? Bueno, si usamos, por ejemplo, este vector, el primer vector, el vector 0, fíjense, aquí voy a poner varias anotaciones. Este 0 de la primera partícula por el 0 de la segunda partícula, esto es de forma equivalente. Generalmente ustedes pueden ver la siguiente anotación. Esto es, o sea, yo sé que lo que está a la izquierda tiene que ver con la primera partícula, lo que está a la derecha con la segunda partícula, entonces le puedo remover los índices. O bien lo puedo escribir así. 0, 0. Eso también se entiende que hay un producto tensorial de forma implícita allí, ¿ya? O también lo pueden ver denotado de esa forma. Esas son varias formas de denotar un producto tensorial de dos vectores, ¿ya? Ahora, ¿qué significa esto en la práctica? Esto significa tomar el 0, supongamos que voy a usar la base computacional, o sea, tengo el 0 el estado 0 de la primera partícula, producto tensorial con el 0 de la segunda partícula. Y entonces, ¿cuál es la operación? ¿Cómo se define la operación de producto tensorial? Significa, tome la primera componente del primer vector que está a la izquierda, el 1, y multiplíquelo por el vector de la derecha. ¿Ya? Y 0 por 1, 0. Resultado, esto me da un vector más grande. Tengo un vector aquí, un 1 acá, 0, 0, 0. O sea, el 0, 0 es un vector que tiene norma igual a 1 y tiene una entrada en la primera posición. Este vector lo podríamos haber construido de forma directa, ¿no? Sin tener que pasar por hacer producto tensorial, porque yo sé que tengo un espacio de Hilbert C a la 4, entonces la dimensión es 4, entonces necesito 4 vectores ortonormales, ¿cierto? Entonces voy a poner un 1 en cada posición, pero como tengo un espacio de Hilbert de dimensión 4, tengo que tener vectores de 4 filas por una columna, esencialmente. Si ustedes hacen el cálculo, por ejemplo, el 0, 0, 1, ¿ya? El 0, 1 les va a dar un vector que tiene una entrada en la segunda posición, 0, 0. El vector 1, 0 es un vector columna también con entrada 0, 0, 1, 0. Y finalmente el vector 1, 1 tiene entradas 0, 0, 0, 1. Y entonces el espacio de Hilbert está definido por este conjunto de vectores. 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1.
¿Ok? Aquí cuando, fíjense que aquí vamos a entrar a un concepto interesante, que es el concepto del entrelazamiento cuántico. No sé si alguna vez habrán discutido eso, habrán estudiado entrelazamiento. ¿Sí? Bueno, está bien. Entrelazamiento cuántico, entonces, ¿cómo aparece el entrelazamiento cuántico? Porque los espacios vectoriales están dotados en este caso con productos tensoriales y además hay combinaciones lineales, ¿no? Entonces, en general, para todo vector que pertenece a este espacio de Hilbert, yo lo puedo escribir como una combinación lineal. Déjeme introducir 0, 0, alfa 0, 0, 0, 0, más un alfa 0, 1, 0, 1, más alfa 1, 0, 1, 0, más alfa 1, 1, 1, 1. Donde todos estos coeficientes alfa sub 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 son números complejos en general. Bueno, esto en general es un estado entrelazado. ¿Ya? Y aquí definimos el concepto de entanglement, quantum entanglement. Entrelazamiento cuántico. No sé qué le pasa a esto. Entonces, por definición, un estado está entrelazado siempre y cuando no se puede escribir como un estado separable. Esa es la definición así por Descartes. ¿Ya? O sea, cualquier estado que no sea separable es un estado entrelazado. Por ejemplo, supongamos que yo tengo un estado psi, un estado cuántico, que es el estado 0,1, por ejemplo. Vamos al estado 0,1 que acabamos de calcular, bueno, ahí arriba, que tiene entrada 0, 1, 0, 0. Entonces yo sé que esto lo puedo escribir así siempre, ¿no? 0, 1 de la primera partícula, producto tensorial, con el 0 de la segunda partícula. Este estado, yo puedo diferenciar, fíjense, yo puedo diferenciar claramente qué parte pertenece a la partícula 1 y qué parte pertenece a la partícula 2. O sea, es un estado que está factorizado, esencialmente. ¿Ya? Bueno, esto es un estado separable. O factorizable. Otro ejemplo de estado separable, por ejemplo, es un vector que tenga 1 sobre raíz de 2, por ejemplo, el vector 0, 0 más 0, 1, por ejemplo. Ese vector también es un estado separable. Porque yo puedo factorizar a la izquierda el 0. Si yo puedo tener esto. El estado 0 de la primera partícula, producto tensorial con un estado normalizado, 1 sobre raíz de 2, 0 de la segunda partícula más 1 de la segunda partícula. Yo lo puedo reescribir de esa forma. Entonces aquí yo puedo identificar claramente qué parte pertenece a la primera partícula y qué parte a la segunda partícula, y esto es un estado separable. Bueno, estos son los casos particulares, ¿ya? De estados con 2 qubits. Pero lo más general es tener, por ejemplo, estados, este famoso estado, un estado tipo estado de Bell. Por ejemplo, estado 0, 0 más 1, 1.
Este estado no hay forma de factorizarlo. ¿Ya? Entonces, por definición, un estado entrelazado es uno que no es separable. Entonces, esto es un estado entrelazado. Esto, si quieren, tiene 1 sobre raíz de 2. Es un vector que tiene 1, 0, 0, 1. Voy a escribir de esa forma. De hecho, hay todo un conjunto de vectores acá, ¿ya? Que son los famosos estados de Bell. Bell states. Pi más menos 1 sobre raíz de 2, 0, 0 más menos no 1. Y a los otros dos estados, psi más menos 1 sobre raíz de 2, que es 0, 1 más menos 1, 0. Y, bueno, estos estados son bien particulares, ¿ah? En la teoría de la información cuántica se puede demostrar que estos estados se llaman estados maximalmente entrelazados. Y se utilizan también, por ejemplo, en teleportación cuántica. ¿Ya? Estos son dos ejemplos. Aquí hay 4 estados en donde claramente no podemos factorizarlos. Entonces, por definición, esto es un estado entrelazado. Esto es lo que tiene que ver con el producto tensorial de vectores, pero esto también aplica a las matrices. ¿Ya? O sea, cada vez que compongamos sistemas cuánticos combinados, no solamente, o sea, acá eso implica hacer producto tensorial de los espacios de Hilbert, implica hacer productos tensoriales de los vectores, pero también de las matrices. Entonces, esto es lo último que voy a discutir hoy. Producto tensorial de matrices. Entonces, el ejemplo típico, supongamos que tengo la matriz de Pauli sigma X, ¿ya? Que tiene entradas 0, 1, 1, 0. Entonces puedo definir el producto tensorial de dos matrices de Pauli. Por ejemplo, a la izquierda tengo, esto sería la partícula 1, ¿ya? Y esto sería la partícula 2. Entonces tengo 0, 1, 1, 0, producto tensorial con 0, 1, 1, 0. ¿Esto lo vieron, no? ¿Alguna vez? Ok. Entonces significa de nuevo 0. Entonces pego aquí esta matriz de Pauli, la paso aquí a la izquierda, entonces multiplicando cada componente de la matriz de Pauli de la izquierda. Entonces tengo 0, 1, 1, 0. Aquí 1 por 0, 1, 1, 0. 1 por 0, 1, 1, 0. 0 por 1, perdón, 0, 1, 1, 0, ¿cierto? Y entonces aquí esto es una matriz de 4 por 4, donde tengo entradas, aquí estos 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Ese tipo de sigma X, por ejemplo, esto puede representar una interacción, de hecho, en un Hamiltoniano de interacción, en un sistema, por ejemplo, de spines.
Por ejemplo, un caso típico que es donde vemos productos tensoriales de matrices, este modelo de Hamiltoniano de Ising con campo transversal. Ising model. Este modelo describe una lattice, una red, donde todos estos puntos que tengo acá son partículas de spinum medio, ¿ya? Y aquí hay una interacción entre ellos. Y entonces este Hamiltoniano, Transfer Field Ising Model, es, aquí hay un campo transversal, que lo denoto como, bueno, G, por ejemplo, G, sumatoria de J igual 1 hasta L. Lo típico es que aquí aparece C sub J sigma Z. Localmente tengo un sigma Z, ¿ya? Más un término de hopping, de interacción, y aquí hay una sumatoria de J igual 1 hasta L menos 1, sigma JX, sigma J más 1, X. ¿Ya? Este modelo paradigmático en física de la materia condensada que tiene una tensión de fase cuántica, ¿ya? Pero aquí, por ejemplo, bueno, aquí no lo puse, pero de forma implícita aquí hay matrices de identidad. En los términos locales tiene que haber matrices de Pauli con matrices de identidad para hacer la correspondencia con el espacio de Hilbert total del sistema. Si tuviéramos dos partículas, por ejemplo, y con esto ya termino, este Hamiltoniano sería G sigma 1 de la Z por la identidad de la segunda partícula más la identidad de la primera partícula, producto tensorial con sigma Z de la segunda partícula, ¿ya? Más un término que sea J por sigma X de la primera partícula, producto tensorial con sigma X de la segunda partícula. Ese sería el Hamiltoniano de Ising con campo transversal de dos partículas, una látiz pequeñita con dos sitios nada más, ¿ya? Entonces, es importante, ¿no? Cuando queramos simular sistemas cuánticos de muchos cuerpos, tengo que tener en cuenta que el Hamiltoniano, tengo que tomar en cuenta los productos tensoriales de estas matrices. ¿Okay? Esto en algún momento lo vamos a revisar. No sé si precisamente este modelo, pero sí modelos de interacción radiación-materia, ¿ya? Donde tengamos un bit cuántico interaccionando con un oscilador armónico. Y allí voy a tener que tener en cuenta el producto tensorial de las matrices para poder construir mi Hamiltoniano desde el punto de vista computacional, ¿ya? Eso de momento, ¿ya? Aquí con esto termino hoy. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. No, estuvo bastante interesante la clase, la verdad. Pero bueno. Muy bien. Nos vemos la próxima semana entonces. Sí, ¿dónde más? Sí, Seguimos la próxima semana, ¿ya? vale, ok. Ya. Bueno, que estén bien, nos vemos. Cuídense, que tengan buena semana, buen fin de semana lo que viene, así que nos vemos. Cuídense. Igual, chao.